se explicó, se explicó un poquito más lo que es el arminianismo, las diferencias con el calvinismo, ¿no? Respecto a la doctrina, a la forma de salvación, eh, más que todo a la forma, ¿no? Que uno se salva y la precondición que se tiene. Luego hemos empezado a ver lo que es el- la recopilación, digamos, que ha hecho Wesley, ¿no? O el aporte doctrinal que ha hecho Wesley. Hemos visto su biografía, sus eh, piezas doctrinales, digamos, de lo que ha hecho Wesley. Y ya luego, en la última parte, que hemos estado viendo la anterior clase, ¿no? Que ha sido ya la santidad, ¿no? Desde el punto de vista bíblico. Ujú. Y ahí hemos visto varios pasajes digamos, de la defensa de la santidad, lo que es el Kadosh, ¿no? Eso, pastor. Amén. Ok, como el hermano Eduardo no puede hablar, entonces hoy vamos a continuar desde el punto de vista de la santidad en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina de santidad, ¿no? No, santidad en el Nuevo Testamento. No hay una delineación de santidad más alta que el ser como Cristo. No hay una medida, una vara más alta de santidad de ser como Cristo. La santidad en los evangelios se enfoca principalmente en el cuadro que se nos da el carácter de Jesús. Ante esto, no hay más cosa más importante. Jesús tenía la naturaleza divina, completamente divina, pero también tenía el carácter totalmente humano. Entonces, la naturaleza de Jesús era completamente divina y completamente humano. Vamos a ver entonces en el libro de Mateo qué dice acerca de la santidad. Mateo 5:8. Mateo 5:8. Vamos a hablar y habla de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y al hablar de tener un corazón limpio, se refiere a que debemos de andar en santidad. Entonces estamos viendo la santidad en el Nuevo Testamento, que habla de la santidad. Tal vez no te va a decir directamente caminar en santidad, pero nos va a decir algo relacionado con la santidad. Y en este caso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo nos muestra que Jesús hablaba de una santidad desde el corazón hacia el exterior, desde adentro. No hablaba, Jesús nos muestra que Mateo nos muestra que Jesús hablaba desde lo de adentro, ¿no? Desde el interior hacia afuera. Y es por eso que dice, bienaventurados los de limpio corazón. Entonces a Mateo nos muestra a un Jesús que nos hablaba de lo más profundo hacia afuera. Y como con oración y la ayuda de Dios podemos resistir las tentaciones, ¿no? Mateo 7:15 al 20, Mateo 10:28, Mateo 16:24 al 26 y Mateo 23:24 al 28 nos habla de cómo nosotros podemos vencer las tentaciones. Entonces, en resumen, eh, Mateo nos enfoca que Jesús nos hablaba desde lo de adentro hacia afuera. Vamos a ver Marcos. ¿Qué podemos hablar de Marcos? Estaban
aterrorizados y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Mire, el atributo de santidad no se limita a Dios Padre, sino que también se ve en el Espíritu Santo y en el Señor Jesucristo. En el ministerio terrenal de nuestro Señor podemos ver más gráficamente la santidad y la reacción de la humanidad hacia la santidad. Los discípulos se preguntaron, ¿qué tenía Jesucristo que enfureció tanto a la gente en su época que clamaron por su muerte? La pregunta que nos hacemos hoy en día, o sea, ¿qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús de especial que enfureció tanto a la gente que llegaron hasta matarlo? La respuesta está en Marcos capítulo 4. Jesús había terminado de predicar y él y sus discípulos subieron a una barca para cruzar al mar de Galilea. Se desató una furiosa tormenta y los discípulos, experimentados pescadores, sabían cuándo venía la tormenta, sabían qué hacer en medio de la tormenta, sabían cómo salir afuera en medio de una tormenta, pero en ese momento, cuando se desata la tormenta en el mar de Galilea, ellos estaban con miedo, no sabían qué hacer, no sabían qué hacer. Esos discípulos experimentados, esos discípulos que tenían mucha experiencia, no sabían qué hacer. Estaban aterrorizados. Jesús estaba durmiendo en la parte trasera del barco y los discípulos lo sacudieron para despertarlo y dije, maestro, maestro, haga algo, si no vamos a morir, le decían los discípulos. ¿Qué hizo él? Miró a su alrededor, evaluó la situación y luego el Señor Dios encarnado, el Jesús encarnado, el Dios encarnado, el Jesús divinamente divino, creador del cielo y la tierra, dio una orden verbal al mar y al viento en voz alta. Paz. Inmediatamente el cosmos obedeció. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos cuando Jesús eliminó esa inminente amenaza de la naturaleza? Estaban jubilosos, estaban contentos porque Jesús había calmado la tempestad, estaban contentos porque Jesús había salvado sus vidas. No, no estaban contentos, no estaban felices por lo que Dios había hecho. El texto dice, se asustaron, estaban asustados. En lugar de disipar sus temores, los discípulos encontraron que sus temores se intensificaron. Al comienzo estaban con miedo porque iban a morir, pero luego Jesús hace el milagro de que como se detenga, la tempestad se detenga. En vez de gozarse, se dieron cuenta que estaban más con miedo, no por la tormenta ya, porque había pasado, sino por lo que había hecho. Hay algo que tenemos en nuestro corazón, más que cualquier de las fuerzas de la naturaleza, es el poder de la presencia y la santidad de Dios. ¿Sabe qué? ¿Qué clase de hombre es este? Preguntaron. Se encontraban con una especie de humanidad con la que no estaban familiarizados en absoluto. Estaban con Jesús 3 años y medio, pero no lo habían llegado a conocer a Jesús. Estaban encontrando una santidad al frente de ellos. Sin embargo, este Dios santo no los rechazó.
más bien lo aceptó y le dijo, venid a mí. Entonces el libro de Marcos, hermanos, el libro de Marcos nos da un pantallazo de que la santidad de Dios, la santidad de Jesús, hizo que la naturaleza le obedezca. Y los discípulos preguntaban, ¿y qué tiene este? Y la gente se preguntaba, ¿qué tenía Jesús? Que hasta lograron matarlo, sino la santidad de él. Lucas, ¿qué habla Lucas de la santidad? Santidad y rectitud. Vamos a leer Lucas 1:73. Lucas 1:73, sus Biblias. Lucas 1:73. Lucas, dice la palabra del Señor de esta manera. Así lo juró Abraham, nuestro padre. 75. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirvamos con santidad y justicia. Lucas nos habla de santidad y justicia. Oración de pureza. 11:2, hermana Felipa, 11:2, por favor, pueda leerme de Lucas. ¿Cuánto dijo, pastor? 11:2. Y les dijo, cuando, y les dijo, cuando oréis de oíd, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Sea tu nombre, dice. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bien. Oración y pureza. El don del Padre, hermano Joel. 11:13. Amén. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El don del Padre. Vamos a leer 24:49. Dice la palabra del Señor de esta manera. 24:29. Dice 49, perdón. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido el Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que vean revestido del poder de lo alto. La promesa del Padre. Mire, Mateo nos habla de la santidad de Dios, nos habla desde lo de adentro, desde lo interior hacia afuera. Lucas, Marcos nos habla, la misma santidad de Jesús hizo que la tormenta se detenga y las mismas santidad de Jesús que los discípulos le preguntaron, ¿quién es este? ¿Qué clase de humano es este?
La misma santidad de Jesús hizo que lo crucificaran. Lucas nos habla santidad y rectitud, oración y pureza, el don del Padre y la promesa del Padre. Vámonos a Juan. ¿Qué nos habla Juan de la santidad? Ríos de agua viva. Vámonos a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan 7, del 37 al 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeron en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Juan habla que vamos a tener ríos de agua viva. ¿Qué más habla Juan de la santidad? Que tenemos que recibir al Espíritu Santo, capítulo 20. Juan 20, del 21 al 23. Juan capítulo 20 dice: la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, yo así lo envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no se les serán perdonados. Recibir al Espíritu Santo. Vamos aquí, ¿qué habla Hechos? ¿Qué habla Hechos sobre la santidad? Vamos a leer, hermana Felipa, Hechos 2:4. Hechos 2:4. Amén, pastor. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les había dado que hablesen. 2:4, ¿no? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Habla de santidad. Si estamos viviendo en santidad, vamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Qué habla la santidad o qué habla la Biblia de la santidad en las epístolas? Romanos, una exposición doctrinal, el pecado, la justificación y la santificación. Romanos 1:8. Hermano Joel, por favor, vámonos a Hechos, a Romanos, perdón. Romanos. Romanos 1:8, ¿no? Sí. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Interpretación profética 9:11. Vamos a leer 9:11. Vamos a... Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no la profecía. ¿Qué más habla en Romano de la santidad? Aplicación práctica, vida religiosa, cívica y social del creyente. 12:16 de Romano.
Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Mire, habla de la santidad práctica en nosotros, la santidad práctica en nosotros, aplicación práctica, la vida religiosa, cívica y social del creyente. Corintios, ¿qué dice Corintios? Un énfasis cristológico, 1:30, hermana Felipa, 1:30, 1 Corintios. Amén, pastor. Dice, más por estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificada, santificación y redención. Un énfasis cristológico, hablando de Cristo, ¿no? Seguridad, 2:12. 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Vamos a ver, ¿qué más habla de la santidad en Corintios? Una clasificación, 3 tipos de personas, el natural, el carnal y el espiritual. Vamos a ver, 2:14. 2:14. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual los juzga todo, aunque él mismo no esté sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. No, ahí mire, habla 3:3. Pues aún inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contienda, no serán inmaduros. ¿Acaso se están comportando según criterios meramente humanos? No, habla de 3 hombres, en cuál estamos nosotros. ¿Qué más habla en Gálatas? ¿Qué habla Gálatas de la santidad? Vamos a seguir leyendo. Estamos crucificados juntamente con Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Vamos a ver. ¿Alguien encontró Gálatas 2:20 al 21? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive, más Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Efesios. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Habla en Efesios. Y eso va relacionado con la santidad de Dios. No, la iglesia es la esposa de Cristo. Y si la iglesia es la esposa de Cristo, bueno, pues tiene que vivir en santidad. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, tenemos que vivir en santidad. Si la iglesia es el templo de Dios, pues tenemos que vivir en santidad.
Vamos a leer uno de esos pasajes, 2:20 de Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo que Cristo Jesús mismo es la piedra angular. En él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Templo santo en el Señor. Vamos a ver qué dice la santidad en Filipenses. Una carta de agradecimiento por la generosidad de los filipenses por suplir sus necesidades estando en la cárcel en Roma. Esta carta que Pablo le escribe a los de Filipo, Pablo estaba detenido en la cárcel, estaba preso en Roma. Entonces, toda esta carta es un agradecimiento por todas las atenciones que hicieron los de Filipo. Por ejemplo, él le hace este agradecimiento número 1 a los santos. Mire, se refiere a los santos. 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, quien están en Filipo, junto con los obispos y diáconos. Pablo reconoce, ¿no? Santo. A la mente de Cristo, 2:5-11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta los sumos y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Habla de perfección también. Y perfección que va de la mano con santidad o sinónimo de santidad. Colosenses, ¿qué habla de Colosenses? ¿Qué habla la santidad de Colosenses? Colosenses es una carta a una iglesia amenazada por la herejía. Pablo le advierte a lo de Colosas. Número 1, el propósito de la reconciliación. Y número 2, presentando perfectos a todos. Por ejemplo, vamos a ver, presentarlos santos y sin mancha. 1:22 de Colosenses. Dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Mire, habla, ¿no? de santidad. ¿Qué dice Tesalonicenses, tanto primera como segunda? La santidad, la conversión, del 1 al 3. Alguien, por favor, que me lea. Primera Tesalonicenses del 1, versículo 1 al 3. ¿Cuánto dijo, pastor? 1, del 1 al 3. Amén. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todo vuestros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro en la obra de nuestra fe y del trabajo de vuestros amor y de nuestras constantes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué más habla? Oración pidiendo santidad. Mire, esto es importante. 3:10 al 13. Vamos a ver acá, 3:10. Día y noche le suplicamos que nos permita verlo de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor nos haga crecer para que amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que la fortalezca y que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, y mira acá, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre, orando por santidad, ¿no? ¿Qué más nos sigue? Después de Tesalonicenses nos vienen las epístolas pastorales, a ver qué dice. En Timoteo, 1 Timoteo, la meta de una enseñanza sana. El 2 Timoteo nos habla llamado a una vida santa. En 2 Timoteo nos habla de preparado para una buena obra. En Tito, ¿qué nos habla en Tito? La verdad que guía a la piedad. La gracia de Dios. Esto nos habla en las epístolas pastorales en cuanto a la santidad. Vamos a leer uno. A ver, vamos a ver en 1 Timoteo 5. Primera de Timoteo. No reprenda con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos y a las ancianas como madres y a los jóvenes como hermanas con toda pureza. ¿No? Mire, no habla de tener, y acá reconoce debidamente a la viuda, y todo el capítulo 5 nos habla de tener una enseñanza sana, ¿no? Y aquí en el versículo 1 nos habla nomás, traten bien, sean prudentes a los jóvenes, los ancianos, a la viuda, a las jovencitas. Tito, vamos a ver en Tito, la verdad que guía a la piedad. Tito 2, Tito 1 al 3. A ver, Tito. Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad, la verdadera religión, nuestra esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido ante la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Santidad en las epístolas generales y Apocalipsis. Vamos a ver qué dice en hebreo. Cristo y sus hermanos. Hebreos 2:10 al 11. El reposo de la fe. 3:4. Hacia la perfección. Capítulo 6, 1 al 3. Salvo hasta lo último, 7:25. Limpiamiento por la fe. Santidad, la gracia indispensable, 2:10. Santificado por la fe, 13:11 al 13. Una plegaria de bendición. Y esto me interesa. Vamos a leer, a ver, el 13 de Hebreos. Hebreos 13. Hebreos 13, del 11 al 13. Dice de esta manera. Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad,
Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. ¿No? Santidad, santificado por la fe. ¿Qué dice Santiago de la santidad? Perfectos y cabales. 1:4 de Santiago, hermana Felipa, por favor. Amén, pastor. Dice así, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falten cosas algunas. Cabales, ¿no? Hermano Joel 1:8 de Santiago. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Luego dice la pureza y la tentación del 1:14 al 15. La religión pura 1:27. Sabiduría 3:13 al 17. La mayor gracia de Dios. Primera, segunda Pedro, ¿qué dice de la santidad? A ver, la obra santificadora del Espíritu Santo, como Dios es bueno, el sacerdocio santo, participante de la naturaleza divina, vidas santas y piadosas. A ver, vamos a ver esto. El sacerdocio santo, 1 Pedro 2:4 al 12, es larguito, vamos a leer. 1 Pedro 2, del 4 al 12 dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesús. No, mire, esto es interesante. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Somos un sacerdocio santo. ¿Qué dice las 3 cartas de Juan 1, 2, 3 sobre la santidad? La limpieza de todo pecado. 1 del 5 al 10. 1 Juan 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no podemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Libertad del pecado. Como Cristo es puro y amor perfeccionado, habla en Juan. Llegamos al último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. ¿Qué habla Apocalipsis de la santidad? Vamos a ver. Lo primero que habla es el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias, 2 y 3, aspecto de la vida cristiana en el mundo de confusión. La santidad es agasajada
por las huestes celestiales que nos recuerdan a la visión de Isaías en el templo, Apocalipsis 4, del 6 al 11, y Isaías 6, del 1 al 8. Hay que comparar. Las huestes celestiales adorando a Dios. La oración de los santos. El cántico de Moisés. Las bodas del Cordero. Hoy vamos a leer las bodas del Cordero. Vamos a ver. 19 de Apocalipsis. Del 7 al 8. Vamos a ver. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones de justa de los santos. Mire, ¿no? Interesante, ¿no? El lino fino que representa las acciones justas de los santos. Los redimidos, 22:5. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso habla en Apocalipsis de la santidad de Dios. Hermanos, hemos visto que en toda la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, habla de la santidad de Dios. Tal vez algunos pasajes no te muestran o no nos muestran directamente sean santo o santidad o camino de santidad, no. Sinónimos de santidad, de amor puro, de amor perfecto, vivir en santidad, que somos cuerpo, que seremos levantados. Acá como habla de los redimidos, de las bodas del Cordero, de la paciencia y la fe de los santos, la victoria sobre el acusador, las oraciones de los santos. Entonces, durante todo el Antiguo y Nuevo Testamento habla de santidad. Entonces, la santidad, esta materia, tenemos que soñarnos con santidad y tenemos que practicar la santidad. El miércoles vamos a hablar de la santidad desde un punto de vista práctico ya. ¿No? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que nosotros, como hijos de Dios, tengamos una vida santa, pero ya desde un punto de vista práctico, ¿no? ¿Qué hacer ya? ¿Cómo manejarnos en el diario vivir frente a la santidad? Así que, hermanos, alguien que quiera aportar algo, el día miércoles vamos a avanzar la santidad desde un punto de vista práctico, ya, a la acción. Hemos avanzado las dos líneas paralelas que separa el mundo, que hay dos doctrinas grandes, que es la arminiano-weleyana y la calvinista. Y le decía que no solamente es en la iglesia evangélica, también en la iglesia católica hay dos movimientos grandes, que son los josesanos y se me fue la palabrita, son los josesanos
y la otra es, a ver, Auringa, me acuerdo, alguien que me ayude. Bueno, Auringa les digo. Entonces, en esas dos líneas también hay en la Iglesia Católica. Luego hemos visto ya las diferencias, algunas diferencias entre el mundo, los que quieren los calvinistas, bueno, eso no, porque no es nuestra línea que seguimos nosotros, sino más los que nos interesan, ¿no? Los arminianos o elianos. Entonces, los franciscanos, ahí está, ¿no? En el mundo católico están los josesanos y los franciscanos, y en el mundo evangélico están los arminianos y los calvinistas. Luego hemos avanzado ya desde un punto de vista bíblico, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todo lo que habla de santidad. Y el miércoles vamos a avanzar desde el punto de vista práctico ya. Ahí, a lo práctico, ya vamos a ver cómo nos enseña también la Biblia que nosotros vamos a tener o tenemos que tener una vida santa, ¿no? Hermanos, ¿alguien que quiera aportar algo, que quiera compartir algo? Enseguida le mando la última tarea. Enseguida le mando la última tarea. Ya. Y el examen final, miércoles. Le doy el miércoles ya para su examen final. Pero enseguida le mando la última tarea. Vamos a dejar acá.